Y de esto vamos a hablar en nuestra siguiente entrevista, porque ¿cuál es el secreto para arrasar en las urnas? Yo no sé si tú lo tienes. No, no lo tengo. Un canario asegura tener las claves. Para ello se basa en lo que denomina neuromarketing. Enseguida vamos a tratar de averiguar lo que es, y ese trabajo le ha valido el premio Napolitan 22 que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington. Él es Isaac Hernández y ya nos acompaña, Antonio. Me voy para allá. Hasta mañana. Me despido hasta mañana. Bueno, primero que nada, enhorabuena por ese premio que acaba de recibir en Washington, el pasado día 5, que es el neuromarketing. Pues básicamente es aplicar lo que hoy en día se llama la neurociencia a todo lo que son las estrategias de marketing. Al final es acceder a la mente, digamos, del electorado para que el mensaje de la marca política, en este caso un candidato o un partido, pues tenga mayor poder de persuasión y de conexión con la ciudadanía. ¿Y cómo contribuye a ese trabajo la inteligencia artificial? Pues mira, por un lado porque predice el comportamiento que vamos a tener ante un mensaje, ante una publicación, ante un programa de televisión como puede ser este, porque hemos dejado demasiado rastro durante tantos y tantos años en el mundo de la tecnología que al final pues ya nos tienen un poco... ya saben nuestras tendencias. Saben nuestras tendencias y saben cómo vamos a interactuar. Entonces, por lo tanto, si ya sabemos cómo va a influir nuestro mensaje, pues de alguna manera podemos llevar más lejos, más directo y de mejor manera lo que queremos ofrecer al pueblo, ¿no? La clave es, según usted defiende, llegar a las emociones del electorado. ¿Cómo se hace? Mira, por un lado, pues trabajando, estudiando, analizando muchísimo el comportamiento de la ciudadanía y por otro lado teniendo en cuenta que no solamente esto va de intentar hacerle pensar a la gente, ya las campañas no se ganan ni en los medios de comunicación, tampoco en la calle, sino en la mente del ciudadano. ¿Qué es lo que estamos viendo en imagen? Pues básicamente lo que estamos viendo es cómo hoy se capta la atención en un posible vídeo, en una publicación y cómo va a interactuar, dónde se va a focalizar la atención del ciudadano en un vídeo como el que estamos viendo del recibimiento de Pedro Sánchez con Núñez Feijóo, ¿no? En aquel momento de primer acto de recepción de Moncloa. Ya sabemos dónde va a focalizarse el ojo humano y por lo tanto si yo ya sé dónde va a focalizar, pues ya coloco ahí mi mensaje, mi imagen y demás. Me imagino que eso estará muy estudiado por parte de los líderes políticos. Si le pregunto 3 aspectos que puedan ayudarnos a ganar elecciones, ¿cuáles serían? Primero, intentar entender que somos una especie que no hemos evolucionado hace 200.000 años, por tanto somos muy emocionales. Esa es una de ellas. 2, intentar ser lo más natural posible. El político en sí es el mensaje. Y el tercero, bajar mucho más a la tierra en los momentos de crispación y demás. El ser humano no quiere, seguramente por lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Una vorágine constante de exaltación en el mundo del mensaje político. Por lo tanto, uno lo que quiere es vivir lo más natural y tranquilo posible. Y cuando tú colocas el mensaje en esa línea, pues seguramente vas a conectar mejor con el ciudadano. Al final somos lo que somos, no lo que pretendemos ser. Y ahí es donde el político tiene que intentar naturalizar y sobre todo simplificar el mensaje. Cuando hacemos pensar mucho al ciudadano ya se complica la cosa. Tenemos un ejemplo claro muy reciente que sucedía ayer en el Congreso de los Diputados, ese cruce dialéctico entre una diputada de Vox y la ministra Irene Montero, insultos incluso proferidos hacia la ministra. ¿Qué resultado arroja un mensaje como ese o una puesta en escena así? Seguramente recordemos la parte más emocional de lo que ocurrió ayer, ¿no? Pues como cuentas, eso, los aplausos, las emociones, los tonos, la voz, lo demás. Y dentro de muy pocos días seguramente pues se vaya a olvidar lo que ocurrió allí. ¿Por qué? Porque mañana va a haber otra cosa y pasado va a haber otra. Entonces, como estamos hechos de emociones... ¿Funciona? Sí funciona porque al final tú recuerdas aquello que es emocional. Si te preguntan qué ropa te pusiste ayer, seguramente no te acuerdes. Si te preguntan la que te pusiste en la boda de un amigo hace 30 años, seguramente la recuerdes. Por lo tanto, el ser humano tiende a recordar lo emocional, lo racional no. Según las culturas, según los países, tiende a haber un criterio diferente en cuanto a lo que es cuestionable, sancionable, criticable. Me refiero, por ejemplo, a la hora de decidir dar un paso al lado, una dimisión. Vemos que, por ejemplo, en el Reino Unido, el hecho de haber copiado un párrafo de un trabajo, de una tesis, pues hace que un político pueda marcharse. Ese criterio no es el mismo, por ejemplo, en otras latitudes. ¿En qué momento se debe decir me voy?
Yo creo que cuando te lo pide al cuerpo. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la política, sobre todo el latino tiene otra, como tú estás comentando, otro aspecto cultural, otros prejuicios ya creados. Dice que estamos hechos de una especie de programas informáticos que los tenemos colocados ahí y no es el mismo el que tiene el mundo anglosajón que el que pueda tener el latinoamericano. Dar un paso en política a un lado, ya hemos visto que cada vez cuesta más porque las tecnologías influyen, los estados de ánimo, dicen que la política es actitud y estados de ánimo. Por lo tanto, tenemos alrededor de nuestros equipos, de nuestros partidos, nuestras siglas, pues mucha gente que te incita a seguir y al final se ha convertido en una especie de marketing de guerrillas que llaman, ¿no? Y por lo tanto, si los tuyos te dicen que lo estás haciendo bien, pues por lo tanto no me tengo por qué ir. Sin embargo, por el otro lado le preguntas y seguramente te estén, digamos, incitando a que lo hagas. Es muy difícil llegar a esa conclusión, Marta, porque esto va muy rápido. Y al final lo que ya es hoy, dentro de 5 minutos ya es pasado. Entonces, el político se agarra, digamos, a eso de que ya lo van a olvidar rápido. No debemos olvidar el ejemplo de Mariano Rajoy, ¿no? Que siempre decían, tranquilos, que todo pasa, ¿no? Pues básicamente es por eso. Dice usted que el secreto del marketing o el éxito no supone que te compren, sino que lo hagan una segunda vez. ¿Quién es un mejor político? ¿El que logra obtener una mayoría absoluta en las urnas, algo, por cierto, cada vez más complicado, o el que sin tenerla consigue los apoyos necesarios para aprobar los planes, las medidas que tiene en mente? Yo creo que en España tenemos una asignatura pendiente con la capacidad de negociación. Veníamos de muchas décadas de un bipartidismo, por lo tanto, gobernar o en mayoría o estar en la oposición era lo más natural. Hemos llegado a un momento donde pues confluyen 5, 6, 7 fuerzas políticas y el político nacional a nivel España no estaba acostumbrado a negociar tanto, ¿no? Quizás en la región nuestra, en Canarias, pues ya veíamos que durante muchos años pues un partido como Coalición Canaria, que prácticamente no ganaba, pues siempre gobernaba, por esa capacidad de negociación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el político, no es que sea mejor, pero sí tiendo, yo por lo menos, al menos yo, valorar más a aquel que sin, digamos, tener mayoría absoluta, es capaz de llegar al gobierno. Cuando tienes la mayoría absoluta, digamos, el viento te viene de colas porque la ciudadanía te ha dado esa confianza. Por lo tanto, en la capacidad de negociación, ¿por qué? Porque la sociedad va por esa línea. Cada vez aparecen más partidos, más alternativas, hay muchísima desinformación, el mundo de las fake news. Hace 10 años se hablaba de que en este año iban a haber más noticias falsas que noticias verdaderas en los medios. Hoy es así. Hace 10 años decía eso parecía una utopía, pues hoy es una realidad. Y ahí es donde la capacidad de negociación del político es la que va a poner en valor si al final gobiernas o no. ¿Qué opina usted de esa tendencia que existe actualmente de elegir caras conocidas para liderar candidaturas? ¿Es un movimiento acertado o no? Yo creo que sí, porque hoy prevalece lo popular a la gestión. Yo sé que puede sonar un poco triste, ¿no? Que digas, oye, un político ha hecho una gestión maravillosa, se valora. Sí se valora, pero es que hoy en día el voto va más por lo que vas a hacer que por lo que has hecho. Lo que has hecho ya ha pasado. Y sobre todo por esta rapidez, ¿no?, que hay. Por lo tanto, contar con gente popular, gente más conocida, al final ya tienes media batalla ganada. Cuesta muchísimo poner un político, crear una marca política cuando no te conoce alguien, en contra de que alguien que sea popular. Por lo tanto, cuando eres popular tienes ya cierto recorrido ganado. Yo abogo por esa línea. Antes de terminar, me gustaría que viéramos las imágenes de ese momento, el pasado día 5, cuando le entregan ese premio en Washington. Vamos a escucharlo. Neuropolítica, Isaac Hernández. ¿Supone este premio para usted? Supone dos cosas. Básicamente, pues claro que sí, una satisfacción personal, el premio a un trabajo de muchos años, el premio al esfuerzo al dejar muchas cosas por el camino, y por otro lado la satisfacción y la tranquilidad de que la gente, los políticos, los proyectos con los que colaboro, pues que tengan la tranquilidad y la garantía de que vamos en la buena línea, que la política va hoy un poco de contar con las emociones, más con intentarle hacer y leer o reaccionar sobre tanta cantidad de mensajes políticos. Por eso me quiero anclar en esos dos pilares, ¿no? La parte de satisfacción personal, por supuesto, gratitud a mi familia, a toda la gente que ha colaborado, equipos, medios como Televisión Canaria, que de vez en cuando han contado conmigo en este plató, y por otro lado los políticos y políticas que han confiado en mi trabajo. Pues Isaac Hernández, consultor político, enhorabuena, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme.